Descargo de responsabilidades. No soy dueño de Naruto ni de otros animes, mangas o novelas ligeras que se utilizarán para escribir este fanfic. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y creadoras. Caballero destellante. Capítulo 1. Uzumaki Naruto. En un tenue callejón donde la luz apenas lograba filtrarse, un niño rubio de ojos azules rebuscaba en un bote de basura. Por su apariencia, parecía tener alrededor de 12 o 13 años, y su cabello, ligeramente puntiagudo y desordenado, caía suavemente sobre sus hombros. Vestía una camisa blanca, desgastada y rasgada, que mostraba las huellas del tiempo y la suciedad, y unos shorts que habían conocido días más espléndidos. Sus pies descalzos tocaban el frío y mugriento suelo del callejón, mientras su mirada inquisitiva exploraba entre los desechos en busca de algún objeto olvidado que pudiera aliviar su hambre. ¡Demonios! ¿Por qué la gente nunca tira algo que realmente valga la pena? Murmuró el chico para sí mismo, su voz casi perdida en la brisa, mientras dejaba de hurgar en el bote de basura y se dirigía a otro. No tenía otra opción. Debía continuar buscando, pues en el primero solo había encontrado plástico y cartón, nada que siquiera se acercara a la esperanza de un alimento. Al llegar a un nuevo contenedor, extendió la mano con desgano. ¡Qué asco!, pensó, con una repulsión tan fuerte que casi sentía como si hubiera tocado una serpiente venenosa. En un movimiento instintivo, soltó el pañal sucio que había sacado, apartando la mano con la misma rapidez con la que alguien huye de una llama que amenaza con quemarlo. Genial, ahora mi mano huele a mierda. Aunque, para ser sincero, no es que mis manos estén mucho más limpias de todos modos, reflexionó, observando sus dedos cubiertos de suciedad, frunciendo el ceño en un gesto de total desdén por su situación. Gruñido. ¡Ay, mierda! Estoy a punto de morirme del hambre. Habló solo de nuevo el niño, abrazando su estómago mientras lágrimas cómicas en forma de cascada salían de sus ojos azules. Vamos, Sotaan. Un grito repentino atravesó el aire, sacudiendo con violencia los tímpanos del chico. Exaltado por el estruendo, perdió momentáneamente el equilibrio y estuvo a punto de caer al suelo, tropezando torpemente con sus propios pies. ¿Quién demonios grita de esa manera?, pensó el chico al recuperarse, mientras salía un poco del callejón para vislumbrar el origen de ese grito. El chico asomó el rostro por las esquinas del edificio y vio una chica mágica. No podía describirla de otra manera, con esa vestimenta de un rosa tan brillante que casi le lastimaba los ojos. Incluso llevaba en una mano una varita con forma de estrella. La joven parecía tener entre 15 y 16 años, con una figura curvilínea algo exagerada para su edad. Su cabello, negro como la noche, estaba atado en dos coletas. ¿Esa vestimenta?, se cuestionó el chico, intrigado. ¿Dónde la habría visto antes? Tenía la sensación de que aquellas ropas le resultaban familiares, aunque no podían ser importantes si no lograba recordarlas. Poseía una buena memoria, pero tendía a olvidar lo que no le interesaba o lo que no le servía. La chica mágica arrastraba consigo a una niña de aproximadamente su edad, que llevaba lentes y tenía el pelo negro y corto. Ella lucía un vestido morado que le llegaba hasta las rodillas. Detrás de ellas, una segunda niña las seguía. Esta también parecía tener la misma edad. Su pelo era largo y negro, llevaba lentes y vestía un encantador vestido rosa. El chico observó al grupo de 3 chicas durante unos segundos antes de desviar la mirada hacia el bolso que llevaba la chica mágica. Era un elegante bolso rosa que complementaba perfectamente su vestimenta y colgaba de su brazo derecho, donde sostenía su varita, mientras que con la otra mano arrastraba a la niña que la acompañaba. No, no debo hacerlo, pensó el chico mientras luchaba por volver al callejón. Pero antes de que pudiera moverse, su estómago gruñó nuevamente, resonando con más fuerza que antes. Maldición. Realmente no quiero hacerlo, pero si continúo así, terminaré colapsando de hambre. Esa idea lo invadió y se sintió atrapado en un callejón sin salida. Estaba considerando robarle el bolso a esa chica. Odiaba la noción de robar, pues creía firmemente que despojar a alguien de sus pertenencias, adquiridas con esfuerzo, era una forma de degradarse profundamente. Aunque poseía las habilidades necesarias, solo había recurrido al robo en momentos de extrema necesidad, como ahora. Suspirando con resignación, comenzó a seguir a escondidas a las chicas, esperando el instante adecuado para actuar, sin tener idea de las complicaciones en las que podría verse envuelto si lo atrapaban. Debemos darnos prisa, Sotan, o de lo contrario la película comenzará antes de que lleguemos, dijo la chica mágica, arrastrando a la niña, quien no mostraba ningún signo de alegría. De hecho, su expresión revelaba una notable irritación.
¿Por qué quieres ver esa película si tú misma eres la protagonista? Preguntó la niña, con un tono de voz molesto, mientras luchaba por liberarse del fuerte agarre de la chica mágica, sin mucho éxito. Vamos, Sotan, ¿acaso no estás emocionada por ver la gran actuación de Tsuneo-sama en su nueva película? Preguntó la chica mágica mientras parecía que iba a brincar de la emoción. Hoy se estrena su nueva película de Magical Girl y ella quería verla con su hermanita y su reina, que casi se olvidaron de ella debido a que había estado demasiado emocionada. Por supuesto que no. Si me trajiste arrastras. No estoy interesada en perder mi tiempo viendo algo tan estúpido que no me llama la atención en lo más mínimo. Contestó la niña, con una vena enmarcando su rostro, mostrando poco o ningún interés por la película de su hermana. Ella preferiría estar estudiando para mejorar sus habilidades con el propósito de cumplir sus ambiciones, y no perdiendo su tiempo con tonterías. Sniff, sniff, sniff. Eres muy cruel, Sotan. Tus palabras me cortan profundamente, más que cualquier navaja, dijo la chica mágica mientras sollozaba por las palabras crueles de su hermanita. Al menos para ella eran crueles. Pero te perdono porque eres muy linda. Ya quiero que termines de crecer para poder hacer un trío contigo y Tsubaki-tan, la chica mágica declaró sin pena alguna, dando un giro a su comportamiento, cambiando su actitud triste a feliz de un momento a otro, y provocando que la reina de su hermana se ruborizara por la vergüenza. Mientras tanto, su hermana, bueno, ella era quien ahora quería llorar por haberle tocado una hermana con ese tipo de fetiches. Disculpe, Serafaya-sama. ¿Por qué tenemos que ver su película en el cine? ¿No tiene una copia? Preguntó Tsubaki, la otra niña, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza que provocaron las palabras de la Mahou Leviatán. Al escuchar la pregunta, Serafaya dejó escapar un y se tomó un momento para encontrar una respuesta adecuada. Bueno, verás, Tsubaki-tan, la experiencia se disfruta mucho más en la pantalla grande de un cine. Además, se me olvidó pedir una copia, respondió la Mahou, mientras soltaba a su hermana y sonreía de forma nerviosa ante las miradas de las niñas, que la observaban con expresión inexpresiva y gotas de sudor bajando por sus cabezas debido a la pobre excusa que dio la Mahou. Choque. El chico había encontrado la oportunidad perfecta en el momento de charla entre las chicas para llevar a cabo su plan. Al chocar contra la chica mágica, empleó su habilidad, utilizando una de sus manos para crear unas tijeras de viento con los dedos índice y medio. Con un movimiento ágil, cortó la correa del bolso, todo mientras mantenía la apariencia de un simple accidente. Lo siento. El chico ofreció una disculpa, esbozando una sonrisa falsa mientras se esforzaba por mantener su fachada. Se dio la vuelta para ocultar el bolso y tratar de escapar, pero antes de que pudiera moverse, sintió un agarre firme en su hombro. Era la chica mágica, y su mirada dejaba claro que no lo dejaría ir. No es muy amable de tu parte robarle a la gente, ¿sabes? Dijo la chica mágica con un tono de reproche. Además, has arruinado mi bolsa favorita. Mientras hablaba, su voz empezó a temblar cuando sus ojos se posaron en los tristes restos de su bolsa. La tristeza indudó en su mirada, y parecía que en cualquier momento iba a dejarse llevar por las lágrimas una vez más. Maldición, se dio cuenta. Pensó el chico, entrando en pánico mientras comenzaba a sudar de los nervios al ser descubierto. Ahora tenía que idear una forma de escapar sin salir lastimado. ¿Cómo fue posible que cortara el bolso de mi hermana? ¿Acaso lleva una navaja? La niña de pelo corto se preguntaba a sí misma, llena de intriga. No lograba entender cómo aquel chico había logrado hacer eso tan rápidamente. Está bien, me atrapaste. Dijo el chico, sintiéndose acorralado. Se dio la vuelta lentamente, inhalando el aire con cautela. Al enfrentarse a ellas, exhaló, liberando un torbellino de polvo que les nubló la vista, cegándolas momentáneamente. La chica mágica, al verse envuelta en aquella nube, soltó su hombro, pues había sido ella quien había soportado la mayor parte del impacto al estar más cerca. Elemento viento. Vendaval de polvo segador. El chico pensó en el nombre de su técnica mientras emergía de la nube de polvo que había creado. Concentrando su energía en las piernas, dio un poderoso salto alcanzando el techo más cercano. Desde allí, comenzó a correr y saltar ágilmente y velozmente de un tejado a otro. Cof, cof, cof. Tosieron pesadamente las chicas por haber inhalado el polvo de la técnica del chico rubio. Se está escapando. Tsubaki dejó de toser cuando el polvo finalmente se disipó. Con un suspiro de alivio, sacó un pañuelo y comenzó a limpiar su rostro y sus lentes, que estaban cubiertos de suciedad. Con una mirada ansiosa, se volvió hacia Sona-sama. ¿Vamos a perseguirlo?
Preguntó la niña, su voz llena de expectación mientras aguardaba las órdenes de su rey. Sí, vamos por él. Respondió Son al terminar de limpiar sus lentes y sacar sus alas de diablo, preparándose para usarlas para buscar al chico. Se fue por allá. Señaló la dirección en la que lo había visto desaparecer y, con determinación, emprendió el vuelo para alcanzarlo, seguida de cerca por su reina. Esperen, Sotan, Subakitan. Déjenlo, no vale la pena. Exclamó Serafall. Ay, no puede ser, dejé las entradas en el bolso. Al recordar esto, dejó de frotarse los ojos y cambió de opinión. Sin embargo, antes de seguirlas, necesitaba quitarse el polvo que le irritaba la vista, ya que no había tenido la fortuna de llevar lentes como las demás niñas. Una vez recuperada, la Mao no perdió tiempo y se apresuró a alcanzarlas. Mientras tanto con el rubio. Eso estuvo cerca, no esperaba que esa chica mágica se diera cuenta, ella es más perspicaz de lo que parece, realmente no debí subestimarla solo por su apariencia. Pensó el chico mientras todavía se encontraba corriendo y saltando por los tejados. ¡Pam! El chico casi es golpeado por una bala de agua comprimida que casi hace que se resbale y caiga del tejado, pero logra estabilizarse y saltó a otro tejado. ¿Quién me lanzó ese ataque? Se pregunta a sí mismo el chico en sus pensamientos mientras miraba hacia arriba al darse cuenta por la trayectoria que lo atacaron desde arriba. Eran esas niñas que estaban acompañando a esa chica mágica. Maldición, saben volar. Eso me coloca en una desventaja considerable. Aún no he aprendido a hacerlo. ¿Debería, tal vez, intentar usar eso? No, no estoy listo. Además, emplearlo en mi estado debilitado solo me llevaría al colapso. Son demasiados riesgos, reflexionó el chico, frunciendo el ceño con fastidio y moviéndose con rapidez hacia la derecha para esquivar otra bala de agua que impactó y destrozó una parte del tejado por el que corría. Falle de nuevo. Es muy difícil darle cuando se está moviendo. Declaró la niña conocida como Sona, mientras preparaba otro círculo mágico del cual se formaron varios halcones de agua, que fueron directo hacia el chico rubio a una gran velocidad. Los ojos del chico se ensanchan al ver esos halcones de agua ir tras él. Mierda, no tengo más opción. Pensó el chico en desesperación, mientras esquivaba los halcones que ya lo habían alcanzado. Aspirando el aire y concentrando su energía a cada parte de su cuerpo, una fina capa de energía amarilla rodea todo su cuerpo, en un estallido de velocidad el chico deshace los halcones de agua además de salir disparado, rompiendo una gran parte del tejado por la que estaba corriendo. ¡Pero qué velocidad!, exclamó Tsubaki con los ojos muy abiertos, impresionada por las habilidades del chico rubio. Incluso su rey estaba con los ojos muy abiertos, no esperando que tuviera otro as bajo la manga. Creo que ya los perdí. Pensó el chico mientras miraba hacia atrás por unos segundos para ver si todavía estaban siguiéndolo de cerca esas niñas. Gracias a que no estaba preocupado por lo que estaba enfrente suyo además de ir a una gran velocidad, el chico tuvo un pequeño accidente. ¡Ay no!, dijo el chico en pánico al darse cuenta muy tarde de que había un gran letrero enfrente suyo, con la cual termina chocando dejando una gran abolladura con su forma mientras caía al suelo y la forma de las niñas en miniatura le daban vueltas por su cabeza. Ahora ya sé dónde vi a esa chica mágica, murmuró el chico rubio poniendo una mano sobre su frente sangrante mientras se recuperaba del golpe. El chico chocó casualmente con un cartel que promocionaba la nueva película de Serafall. El cartel tenía la imagen de la Mao usando sus ropas de chica mágica, haciendo un signo de paz y sacaba la lengua mientras detrás había un ejército de calaveras con gabardinas y cetros en las manos, era un ejército de Lich, magos no muertos. El letrero decía Miracle Leviatán y el ejército de los no muertos. El chico se sacudió un poco la cabeza mientras se levanta del suelo y se prepara para volver a huir. Espera ahí. Escucho el chico deteniéndolo en seco. Eran esas niñas que lo estaban siguiendo. Sí que son persistentes, murmuró el chico con molestia volteando para ver a las niñas que lo perseguían. Qué humillante fue eso, no pudimos frenarlo pero un letrero sí. Pensó la niña de pelo corto molesta y humillada. Tsubaki, prepárate para enfrentarlo, pero ten cuidado, puede que tenga una navaja. Ordenó Sona cuando vio que el chico se ponía en una pose de pelea. Su velocidad será un problema pero creo que seremos suficientes para derrotarlo. Pensó la niña confiada porque podía decir que el chico no estaba acostumbrado a esa gran velocidad, su accidente lo sustentaba. Si Sona-sama. Contesta la niña mientras sacaba una Najimata de un círculo mágico y se ponía en una postura básica para pelear. Ella iba a derrotar a ese chico.
Ella se sintió un poco inútil durante la persecución porque no pudo hacer mucho, ella era más una combatiente de corto alcance, por el momento no tenía hechizos de largo alcance en su repertorio. Bien, parece que no saldré de esta sin pelear, ¿eh? Dijo el chico antes de arrojar el bolso en el aire, llamando la atención de ambas niñas. Una distracción. Pensó Sona demasiado tarde cuando sintió que una sombra se cernía sobre ella. Antes de que la niña pudiera reaccionar fue derribada por un barrido de piernas por el chico. Tsubaki al ver a su rey ser derribada se había lanzado hacia el chico con un corte vertical usando su naginata. ¿Pero qué? Pensó la niña al cortar solo el aire. El chico literalmente había desaparecido de su lugar en un parpadeo. Antes de que ella pudiera moverse de nuevo también fue derribada por el niño al igual que su rey. Bonita naginata. El chico dijo mientras hacía unos movimientos con la naginata de Tsubaki, quien al verlo con su naginata mira sus manos que estaban vacías. ¿Cuándo fue qué? Se cuestionó la niña antes de sentir una brisa mover un poco su vestido. La cara de Tsubaki se volvió completamente roja cuando la niña se percató que le faltaba algo. Desviando su atención en dirección hacia su rey se dio cuenta que también tenía la cara completamente roja, al parecer también le quitaron algo. Devuélvenos las bragas. Sona exigió con la voz casi quebrada, su rostro ardiendo con un color rojo brillante mientras miraba con dagas al chico rubio, quien tenía en su mano derecha un par de bragas de color celeste y rosa, las cuales les pertenecían a ella y a Tsubaki. ¿Seguro? Estuve hurgando en la basura, de seguro se ensuciaron. El chico dijo con una sonrisa burlona mientras agitaba las bragas de las niñas en el aire, sin apartar la mirada de las chicas. Ok, quédatelas. Exclamaron las niñas al mismo tiempo al escuchar la confesión del chico. Bien, yo que ustedes me quedaría quieto, porque el más mínimo indicio de movimiento, crearé una brisa lo suficientemente fuerte para levantar sus vestidos y exponerlos. Advierte el chico mientras señala a algunos transeúntes que estaban pasando por ahí. Espero que se lo crean. Pensó el chico mientras recogía el bolso. Realmente apenas tengo fuerzas para otra técnica, si fuerzo mi cuerpo, Un frío repentino asedió su cuerpo deteniendo sus pensamientos, en menos de lo que se esperaba una gruesa capa de hielo cubrió completamente su cuerpo en un bloque, solo sobresaliendo su cabeza impidiéndole al chico el poder moverse para escapar. Mierda, me concentré demasiado en esas niñas que me olvidé completamente de ella. El chico miró la figura de Serafal que se ergía enfrente de él con cierta altanería al capturarlo con éxito. El chico maldijo su descuido y mala suerte. Además de ser un ladro de bolsas, te gusta robar bragas. La Mahou Leviatán dijo tratando parecer seria, pero si te fijabas bien se podía notar que se estaba conteniendo las ganas de reírse de la situación de Sona y Tsubaki. ¿Se encuentran bien, chicas? Pregunta la Mahou a las niñas, quienes responden con un sí mientras se levantan todavía con las mejillas algo rojas. Ya sé que lo que estoy haciendo está mal, pero si no han pasado lo mismo que yo. Ustedes no pueden juzgar mis acciones, dijo el rubio, mientras concentraba su energía para debilitar el hielo que lo cubría, antes de usar su fuerza para romper el hielo que lo mantenía apresado, poniéndose de nuevo en una pose de pelea. Pudo romper mi hielo de una manera tan fácil, debe de ser más fuerte que una persona que recién ha recibido una pieza de torre. Pensó la Mahou. Ella ni siquiera se había esforzado en poner demasiada energía en su técnica al solo querer inmovilizar al chico, pero tampoco esperaba que él se liberara tan fácil. No he comido nada en casi 3 semanas. Pero todavía me quedan fuerzas para enfrentarlas. Así que, ¿quién de ustedes será la primera? Pregunta el chico, antes de que sus ojos rodaran mientras se tambaleaba y caerse de cara al suelo, finalmente colapsando por el cansancio. ¿Eh? ¿Se desmayó? Pensaron las chicas al mismo tiempo. No se confíen. Puede que solo esté fingiendo estar inconsciente. Advirtió Sona mientras miraba atentamente el cuerpo del chico en el suelo. Esta vez no se confiaría, el chico ya las humilló lo suficiente. ¿No le habrás congelado alguno de sus órganos con su ataque y lo habrás matado, Serafal-sama? Le pregunta Tsubaki a la Mahou, quien solo puso una cara de terror. No soy tan cruel como para matar a un niño, Tsubaki-tan. Estoy seguro de que no usé demasiado poder como para afectar de gravedad al chico. Responde la Ma mientras miraba a Tsubaki, quien empezó a acercarse al chico con cautela para tomar su naginata de las manos del niño, antes de darle la vuelta y picarlo con la parte roma. No está fingiendo. Realmente está inconsciente. Dijo Tsubaki más tranquila. Ayúdame a hacer un círculo de transporte para llevar al chico a la casa Shitri Tsubaki. Pidió Sona mientras miraba a la mencionada, quien asintió con la cabeza.
¿Qué planeas hacerle, Sotan? Pregunta la Mao. Ella tenía una idea pero quería que su hermana se lo confirmara. Esperaré a que despierte y, entonces, le pediré que se una a mi nobleza. ¿Lo has notado? El chico posee un talento excepcional, un gran potencial que no puede ser ignorado. Si logro convencerlo de que se una a mi nobleza, incrementaré enormemente el poder de mi séquito, lo que, sin duda, será de gran beneficio para mí. Ella no era ingenua. En cuanto percibió las habilidades del joven, decidió que no escatimaría en esfuerzos ni en recursos para ofrecerle todo lo que estuviera a su alcance, con tal de asegurarse de que se sumara a su causa. No podía permitir que una oportunidad tan única se le escapara. Está bien, Sotan. Dijo Serapha con una voz resignada, tendría que esperar otra ocasión para ver su película con su hermanita y reina. Conseguir una copia no sería difícil, solo tendría que pedírsela a su productor. Esta vez, su emoción no haría que se le olvidara hacerlo. La Mao observó desaparecer a su hermana y reina con el chico mediante el círculo de teletransportación que hicieron, dejando salir un suspiro de sus labios. Ahora, tendría que dar la cara por los daños causados durante su persecución. Saltó de línea un par de horas después. El chico despertó de repente, sobresaltado y empapado en sudor. Con la mano sobre el pecho, intentó calmar el descontrolado latir de su corazón, cuyas palpitaciones parecían a punto de desbordarse. Al incorporarse lentamente, se percató de que yacía en una cama grande, en una habitación austera, casi despojada de muebles, donde la sencillez del entorno contrastaba agudamente con la intensidad de su despertar. Solo fue una pesadilla. Pensó mientras se calmaba, dejando que su respiración se volviera más lenta y serena. Sin embargo, a medida que la angustia se disipaba, sintió la falta de algo importante. Se detuvo un momento, frunciendo el ceño, llevándose una mano al cuello, recorriéndolo con los dedos. ¿Dónde está? Se preguntó, mientras la inquietud comenzaba de nuevo. Veo que ya has despertado. Dijo una voz. El chico, al escucharla, reprimió su sorpresa ante lo repentino de la misma, que lo interrumpió de continuar su búsqueda. Su mirada se dirigió instintivamente hacia el origen del sonido. Era una de las niñas que lo habían estado persiguiendo, la de cabello corto. Estuvo tan absorto en su búsqueda que no se había percatado de que ella se encontraba sentada en un sillón que estaba a un lado de la cama en la que descansaba. ¡Qué hermosa gema!, comentó la niña, observando con intriga y fascinación la gema verde de un collar de tira negra que tenía colgando de los dedos de una de sus manos extendidas. ¿Y bien, qué es lo que quieres?, preguntó el chico, dejando salir un suspiro mientras se sentaba al borde de la cama, sus ojos fijos en la niña. Si aún seguía con vida y no lo han encerrado en un calabozo por lo que había hecho, eso solo puede significar que ella quería algo de él. Por eso tomó su collar como garantía para que la escuchara. Tengo una propuesta para ti, dijo Sona con su habitual tono sereno, levantándose lentamente de su sillón. Sus ojos se posaron en el niño con una mirada que, aunque llena de confianza, emanaba una calma profunda y apacible, mostrando una gran seguridad en sí misma. Te escucharé, dijo el chico, pero primero, devuélveme mi collar, y si es posible, también me gustaría algo de comer. Apenas terminó de hablar, su estómago emitió un gruñido profundo, un sonido que resonó como el rugido de un león. Está bien, pero primero date un baño, que apestas, señaló la niña, tratando de no mostrar su desagrado por el olor que despedía. ¿Y dónde puedo bañarme?, preguntó el niño, sin apartar la mirada de la mano de la niña, con la que sujetaba el collar. Al principio, pensó en quitárselo y escapar, pero la fatiga y el hambre lo debilitaban demasiado como para intentar otra huida. Además, no tenía ni idea de dónde se encontraba en ese momento. Iré a pedir a algunos sirvientes que te preparen el baño. Además, necesitarás ropa nueva, así que quédate aquí mientras tanto, dijo la niña, antes de salir de la habitación. Salto de línea, esto es humillante. Pensó el chico, sumido en la tibia agua de una bañera, mientras dos sirvientas lo aseaban con una indiferencia casi mecánica, tratándolo como si fuera una simple mascota. La primera de ellas poseía un cabello castaño que caía suavemente sobre sus hombros, y sus ojos, de un verde profundo, reflejaban una serenidad profesional que parecía impregnar cada uno de sus gestos. Su uniforme, un elegante vestido de tono oscuro, se veía complementado por un amplio delantal blanco que realzaba su porte sereno y sofisticado. La segunda, igualmente hermosa, lucía un cabello de un morado vibrante que contrastaba con la oscuridad de sus ojos azul noche. Al igual que su compañera, llevaba el mismo uniforme, creando un contraste de imagen perfecta entre ellas. ¿Saben? Puedo hacerlo solo, dijo el niño, mientras un rubor teñía sus mejillas.
Las sirvientas, con delicadeza, le lavaban los brazos y la espalda con una esponja de baño, pero aún así se sentía incómodo de que dos extraños lo estuvieran limpiando. La señorita Sona nos encargó que te limpiáramos, así que por favor, no pongas resistencia y levanta los brazos para facilitarnos el trabajo. La sirvienta habló con voz firme y educada, dando un aire de profesionalismo a su rol, cumpliendo estrictamente con las órdenes que se le habían dado. Mierda. Esto tiene que ser alguna clase de venganza por haberle quitado las ropas a esa niña, o tal vez simplemente quiere que esté bajo vigilancia constante. Pensó el chico mientras, con resignación, levantaba los brazos, quedando completamente expuesto ante las sirvientas. Ellas, sin inmutarse, continuaron con su tarea de limpiarlo, tal como se les había ordenado. Lo positivo de la situación, pensó el chico, es que al menos no me están bañando con agua fría. Las sirvientas dejaron atrás las esponjas que habían usado para limpiar su cuerpo y comenzaban a ocuparse de su cabello, ahora más corto. Antes de sumergirlo en el agua, las sirvientas habían decidido cortar su melena. No es que se quejara. La larga cabellera siempre le resultó incómoda, pero debido a sus difíciles circunstancias, jamás había tenido los medios ni la oportunidad de cortársela. Ahora, sécate y vístete con la ropa que dejamos en la habitación, pidió una de las sirvientas, después de que terminaran de enjuagar al chico y este saliera de la bañera, tomando la toalla que la otra sirvienta le tendió. ¿Van a seguirme todo el tiempo?, preguntó el chico, visiblemente irritado, al notar que las sirvientas no dejaban de acompañarlo mientras se dirigía a recoger la ropa para vestirse. Son nuestras órdenes. Respondieron al unísono, haciendo que el chico, exasperado, casi se palmeara la cara en frustración. Unos minutos después. Ahora, ataviado con una camisa de manga larga de un verde profundo, unos pantalones de tono azul oscuro y tenis con un contraste blanco y negro, el chico fue guiado por una de las sirvientas a través del exuberante jardín que adornaba la mansión Citri. Admiro la decoración del lugar, donde el césped, verde y perfectamente cuidado, se extendía con simetría gracias al meticuloso podado. Varias fuentes, adornadas con agua que brotaba de ellas. Los árboles, alineados con precisión, se alzaban majestuosos, mientras que los arbustos, podados con esmero en formas de cisnes y otros animales, completaban la escena. Entre ellos, flores de distintos colores se dispersaban por el espacio, aportando vida y color al jardín, que de no ser por ellas, habría resultado monótono. En el centro del jardín, bajo la sombra de uno de esos árboles, donde esas niñas que lo había perseguido estaban sentadas alrededor de una mesa, que tenía encima un mantel blanco bordados con flores de distintas flores. Al llegar donde estaban las niñas, el niño se quedó mirando a Sona con atención, esperando que le devolviera su collar. Siéntate, dijo Sona con calma, señalando una silla vacía. El chico suspiró, resignado, y, sin decir palabra alguna, tomó la silla y se sentó, deseando no prolongar la situación. ¿Y bien, disfrutaste del baño?, preguntó Sona, ocultando su diversión tras un tono suave, casi meloso, mientras tomaba una taza de té y la acercaba a sus labios, simulando que bebía para ocultar una sonrisa ligera al ver cómo él fruncía el ceño, visiblemente incómodo por la pregunta. «Hija de tu madre», pensó el chico, sintiendo como la irritación le recorría todo el cuerpo. «Ya verás cuando esto termine». Se esforzó en calmarse y evitar la tentación de lanzarse sobre ella para descargar su frustración a golpes. «Como sea, ¿me puedes devolver mi collar?», pidió el chico mientras extendía la mano hacia la niña. «Primero, ¿podrías escuchar mi propuesta?», preguntó Sona, manteniendo la calma. Ahora que había saldado cuentas por la humillación recibida, se concentró plenamente en convencer al chico de unirse a su nobleza. No fue su mejor decisión haberlo provocado, lo reconocía, pero a veces las emociones podían ser más intensas que su propio juicio. Bien, el chico soltó un suspiro. «¿Qué es lo que quieres?», dijo, justo antes de que un estruendoso gruñido escapara de su estómago. Al instante, su rostro se tiñó de rojo y, avergonzado, bajó la mirada, intentando ocultar el rubor que se apoderaba de su cara. Lo había olvidado. «Tráiganle algo de comer», dijo Sona, observando con atención a la sirvienta que había conducido al chico hasta el jardín. La mujer, sin decir una palabra, asintió con la cabeza y se alejó rápidamente. Unos minutos después. «¿Podrías, al menos, masticar bien la comida?», preguntó Tsubaki, dejando escapar un gruñido de molestia. Sus ojos, llenos de disgusto, observaban cómo el chico devoraba la comida sin el menor atisbo de educación.
No era solo que sus modales fueran los de un cerdo. En verdad, pensó con repugnancia, incluso un cerdo habría mostrado más compostura al comer. Ni siquiera había terminado de tragar cuando ya estaba metiéndose otro bocado en la boca, inflando sus mejillas como una ardilla acaparando nueces para el invierno. Es fácil para ti decirlo, replicó el chico mientras tragaba otro bocado. Tú puedes comer tantas veces como quieras al día, pero yo, si tengo suerte, apenas logro alimentarme 1 o 2 veces a la semana. Y, para colmo de males, llevo más de 3 semanas sin probar bocado. Así que deja de mirarme con esa expresión condescendiente. No tienes derecho a juzgarme, 4 ojos. Tsubaki frunció el ceño, sus ojos reflejando una mezcla de irritación y desconcierto. Sin embargo, antes de que la niña pudiera protestar nuevamente por su actitud, Sona alzó la mano, interrumpiéndola y buscando calmar la situación antes de que empeorara. Creo que nos hemos olvidado de presentarnos, dijo Sona. Iré primero. Mi nombre es Sona Sitri, heredera de la noble casa Sitri. Al terminar de hablar, dirigió una mirada silenciosa a su reina, sugiriendo que era su turno para presentarse. Suspirando con pesadez, la niña se presenta sin muchos ánimos ante el ladrón de ropa interior. Mi nombre es Tsubaki Shinra, dijo, con su voz teñida de un tono que parecía despectivo. Entonces, ¿no vas a presentarte? Preguntó Sona, observando al chico que estaba terminando de comer el último bocado de su plato. Uzumaki Naruto. Dijo el rubio, antes de deslizar los últimos fideos hacia su boca con un sorbo satisfecho. Naruto, ¿como la pasta de pescado? Cuestionó Sona mientras miraba al chico de forma rara. Aunque supongo que tal vez se refería a su otro significado, remolino no. No, definitivamente se refiere a la pasta de pescado, dijo el chico, sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Es algo que se le ocurrió a mi madre mientras comía ramen. ¿Tienes algún problema con el significado de mi nombre, Sotan? Preguntó, frunciendo ligeramente el ceño y adoptando un tono que rozaba lo desafiante. Sona, visiblemente avergonzada, desvió la mirada al escuchar el apodo cariñoso que su hermana le había dado. Eso te enseñará a no meterte conmigo. Pensó el chico con una mezcla de satisfacción y desdén. Al notar la incomodidad que se reflejaba en el rostro de Sona, no pudo evitar que una pequeña sonrisa se asomara en sus labios, satisfecho con el efecto de su burla. No me llames de esa forma. Exclamó Sona, levantándose rápidamente de su silla. Su rostro estaba completamente rojo, marcado por la ira y la vergüenza que le provocaron las burlas del rubio. Posee una habilidad única para sacar de quicio a quienes lo rodeaban, reflexionó Tsubaki al percatarse de la particular forma de ser del chico. Espero no arrepentirme en el futuro de esta decisión, pensó Sona, con una ceja crispada a causa de su irritación. Sin embargo, se obligó a calmarse y volvió a sentarse después de recuperarse de las burlas. Ahora que has terminado de comer, ¿serías tan amable de escuchar mi propuesta? Preguntó Sona, con un tono de ansiosa expectación, deseosa de saber cómo se desarrollarían las cosas. Sí, te escucho. Así que suelta lo que tengas que decir, dijo el chico mientras tomaba un vaso y le daba un sorbo al jugo que había en el vaso. No importaba lo que fuera. Si no le favorecía, simplemente lo ignoraría. Su única preocupación en ese momento era recuperar su collar. Lo demás no le importaba lo suficiente. ¿Sabes qué es una nobleza? ¿O has oído hablar de ella? Pregunta Sona, queriendo saber los conocimientos del chico. Sin embargo, al pensar en sus orígenes, no podía evitar dudar de que él estuviera familiarizado con el tema. Una nobleza. Según lo que entendí, se trata de individuos que, por elección o por obligación, deben servir a un demonio de alta jerarquía mediante el uso de piezas especiales que se asemejan a las del ajedrez, conocidas como Evil Pieces, piezas malignas. A través de estas piezas, otras razas pueden reencarnarse en demonios. Sin embargo, estas piezas solo se entregan a los demonios de clase alta, lo que explica por qué únicamente ellos tienen acceso a una nobleza. En resumen, cualquiera que decida unirse, o que sea forzado a hacerlo, a una nobleza está obligado a servir al rey. Responde el rubio con aburrimiento, dejando sin palabras a las dos niñas, quienes no esperaban que supiera tanto sobre el tema. ¿Cómo sabes tanto? Pregunta Sona, sorprendida y con cierta intriga, ante el inesperado conocimiento del chico. Lo leí de un libro que hallé mientras buscaba uno sobre control mágico en una de las bibliotecas que había en las zonas que suelo frecuentar. Pero me echaron antes de poder terminarlo. Por lo tanto, solo conozco los conceptos más básicos, responde el chico.
No solía odiar ni tampoco disfrutar de la lectura, pero cuando te ves obligado a aprender a sobrevivir por tu cuenta en las calles, con el tiempo comienzas a valorar profundamente la importancia de la información. ¿Es así como aprendiste a usar hechizos de viento? ¿Te infiltras en las bibliotecas y robas libros? Preguntó Tsubaki con la mirada entrecerrada. Así es, pero dejen de suponer que solo sé robar. Nunca he dicho que haya robado ningún libro. Lo que hago es infiltrarme en las bibliotecas y memorizar lo que considere conveniente o relevante lo más rápido que puedo, antes de que me descubran y me echen del lugar. Pero dejémonos de tonterías. Lo que en realidad deseas es que me una a tu nobleza, ¿verdad? Preguntó el chico, mirando a Sona, quien solo suspiró, ya cansada de que la conversación se hubiera desviado tanto del tema original. Verás, Naruto, unirte a mi nobleza te traerá innumerables beneficios. Ya no tendrás que sufrir por la preocupación de pasar hambre ni por el desprecio de aquellos que te juzgan por circunstancias fuera de tu control. Encontrarás un hogar, nuevos amigos y la oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu verdadero potencial. Además, con el apoyo del clan Citri, ascender en rango será un proceso mucho más factible y sencillo para ti. Realmente me atrae la idea. Es una oferta tentadora, si te soy sincero, dijo el chico con calma, observando a Sona mientras reflexionaba sobre los posibles beneficios que podría obtener. Sin embargo, primero quiero que me respondas. ¿Qué representan para ti los miembros de tu nobleza? ¿Hasta qué límite estarías dispuesta a llegar por ellos? Él no deseaba entregar su libertad a alguien que solo pensara en sí mismo. Por lo tanto, todo dependía de la respuesta que diera. Todo depende de cómo se desarrolle nuestra relación. Por ejemplo, en mi caso con Tsubaki. Ella se ha convertido en algo más que una amiga, es como una hermana para mí. No dudaría ni un instante en poner mi vida en riesgo por ella, declaró Sona, sin apartar la mirada del rubio, mientras Tsubaki sonreía suavemente al escuchar sus palabras. Bien, si es así, no veo la razón para no aceptar, pero también tengo algunas condiciones si quieres que me una a tu nobleza, dijo el chico acomodándose en su silla. Entonces, establece los términos, respondió Sona con serenidad, sin vacilar. No albergaba la más mínima duda de que sería capaz de cumplir con cualquier demanda del chico, siempre que éstas no pusieran en riesgo la seguridad ni el bienestar de los demás miembros de su nobleza. Primero que todo, me gustaría tener cierta libertad para algunas cosas, comentó el chico, mirando a Sona con expectación, como si aguardara una reacción de la niña. ¿A qué te refieres exactamente? Sona entrecerró los ojos, con una ligera inquietud en el rostro, esperando que no fuera algo grave. En primer lugar, no cumpliré órdenes que no me agraden ni actuaré como un simple perro faldero. Estoy dispuesto a defender tu honor, si es necesario, pero si se trata de asuntos triviales, no esperes mi ayuda. No me gusta la idea de actuar por meros impulsos caprichosos. No te llamaré maestra. Primero, debes ganarte mi respeto. No realizaré tareas domésticas, ya que también tengo la intención de concentrarme en mi entrenamiento para incrementar mi poder. Por lo tanto, no esperes que asista a una escuela. Si deseas que aprenda algo, enséñame tú misma o confía en alguien de tu círculo para que me instruya. Estas son mis condiciones si realmente deseas que me una a tu nobleza, dijo el chico, aguardando la respuesta de Sona. Esperaba que fuera más exigente, pero no voy a desaprovechar esta gran oportunidad, pensó Sona mientras se levantaba de su silla. No tengo ningún problema, respondió Sona con serenidad, sin inmutarse ante las exigencias del rubio. Con un gesto de su mano, invocó un círculo mágico sobre la mesa que tenía frente a ella, dejando una caja de madera que, con un suave clic, se abrió ante sus ojos. Dentro descansaban 14 piezas de ajedrez de un azul tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. Sin embargo, una pieza destacaba entre las demás. Su color dorado era tan intenso que parecía forjada en oro puro. Era una pieza mutada y, en cuanto la tocó, la energía que emanaba de ella comenzó a brillar con una luz pulsante, como si tuviera vida propia. Oh, no está nada mal, pensó Sona al observar cómo su única pieza mutada elegía a Naruto. Parece que he tenido suerte con él. Ahora, Rías, quiero ver si aún seguirás presumiéndome que las piezas de tu nobleza tienen más potencial que las mías, reflexionó la niña, una sonrisa de superioridad curvando sus labios. Pensando en la vez pasada, cuando Rías presentó, o más bien presumió, su nueva pieza de torre, que era de una raza de necómata muy rara y única. ¿Y bien, cómo se supone que funcionan? Preguntó el rubio, observando las piezas con curiosidad.
Aunque sabía que esas piezas tenían el poder de transformar a otras razas en demonios, no comprendía cómo lo lograban ni qué beneficios se derivaban de ello. Solo párate en el centro del círculo mágico, señaló Sona, mientras aparecía un círculo mágico de gran tamaño con la cresta Citri en el suelo, a un lado de la mesa. Si tú lo dices, murmuró Naruto, levantándose de su silla para acercarse al círculo mágico y situándose en el centro de este, donde la luz comenzaba a brillar con fuerza. Yo, Sona Citri, te pido, Uzumaki Naruto, para que te conviertas en mi caballero y me brindes tu poder, permitiéndome así alcanzar mis metas y ambiciones. Recitó Sona con determinación, mientras el círculo mágico resplandecía con una luz cada vez más intensa. La pieza mutada de caballero flotó en el aire, deslizándose suavemente hacia él, hasta que, con un destello final, se introdujo en su pecho. En ese instante, Naruto sintió como una oleada de energía lo invadía, su cuerpo fortaleciéndose, sintiendo que su fuerza y energía se triplicaban de un momento a otro. ¿Y ahora qué? Pregunta el chico, observando sus manos antes de apretarlas en puños por la sensación de hormigueo que le recorría el cuerpo, mientras el círculo mágico se desvanecía. Él ahora forma parte del clan Citri. Ahora es momento de que te eduquemos. Responde Sona, mientras ella y Tsubaki sostenían una pila de libros en sus manos, los cuales, quién sabe de dónde sacaron. Las chicas dejaron los libros sobre la mesa, mientras ambas le daban una sonrisa desquiciada al rubio. ¡Ay, mamá! ¿En qué me he metido? Pensó el rubio asustado al ver las sonrisas de las chicas. Ya se estaba arrepintiendo de su decisión. Fin del capítulo. Caballero destellante. Capítulo 2. Una verdadera razón. Déjame ver si entendí bien. Dijo Naruto, intentando asimilar la información proporcionada por Sona. Cada pieza de Evil otorga habilidades especiales a la persona que es reencarnada, excepto el rey, que principalmente cumple un papel autoritario. 1. Los peones no reciben muchas mejoras, pero, al igual que en el ajedrez, tienen la posibilidad de promoverse si llegan a la base enemiga o si el rey lo permite. Esto les permite adquirir las habilidades de otras piezas. 2. Los caballos ofrecen una increíble velocidad, aunque su defensa es relativamente baja. 3. Los alfiles incrementan significativamente las reservas de energía, pero, al igual que los caballos, tienen una defensa deficiente. 4. Las torres proporcionan una gran fuerza y una defensa implacable, aunque carecen de velocidad. 5. La reina combina las habilidades de los caballos, torres y alfiles, siendo la pieza más equilibrada. Naruto pasaba las páginas de un libro que Sona le había recomendado leer, para no olvidar lo que le había enseñado sobre las piezas. Él estaba sentado en una de las sillas alrededor de la mesa, mientras Sona y Tsubaki ocupaban las otras sillas, rodeadas de libros que habían traído para él. Eso es correcto. Dijo Sona brevemente, mientras revisaba un papel en el que Naruto había estado haciendo ejercicios de matemáticas y otras materias, para evaluar sus conocimientos. Tsubaki revisaba el resto de los documentos y bebía té de vez en cuando, al igual que su rey. Sona tenía que admitir que el chico no estaba exagerando cuando dijo que solo sabía lo básico sobre las piezas de Evil. Pero, ¿qué pasa con estas piezas de mutación? ¿Qué habilidades otorgan? Como una de las personas que ha recibido una pieza de esas, quiero saber qué habilidades he conseguido además de la mejora en la velocidad, preguntó Naruto, sin ocultar su entusiasmo por sus nuevas habilidades. Bueno, la verdad es que no estoy completamente segura. Supongo que depende de cada persona, dijo Sona. Esas piezas tienen un valor superior al de las piezas comunes, por lo que es probable que hayas ganado mayor velocidad que la de un caballero estándar. Incluso podrías haber adquirido ciertos atributos de otras piezas, como la fuerza y la defensa de una torre combinadas con la agilidad de un caballero. En teoría, podrías llegar a tener los atributos completos de una reina. Sin embargo, esto es solo una suposición, ya que ni siquiera Ajuka-sama, el creador de las piezas, ha logrado descifrar todos sus secretos. O tal vez prefiere que seamos nosotros quienes los descubramos por nuestra cuenta. ¡Ay, qué idiota más grande! Murmuró Naruto con desdén al escuchar lo último, frunciendo el ceño, irritado por una molestia completamente innecesaria. Mientras tanto, en el laboratorio del Mao Belzebub. Un hombre de aproximadamente 25 años, con el cabello verde, estornudó y accidentalmente dejó caer unos tubos que contenían líquidos extraños que había estado sosteniendo. ¿por qué tengo la sensación de que alguien me ha insultado?
Se preguntó el hombre, justo antes de que su rostro se transformara en una expresión de terror al observar cómo los líquidos se fusionaban, dando lugar a una masa viscosa y oscura que comenzó a moverse con la inquietante apariencia de tener vida propia. ¡Ay, no! Esas sustancias no debían mezclarse, pensó el hombre mientras convocaba una lanzallamas y aseguraba las puertas, creando una barrera alrededor de su laboratorio para evitar que aquella masa viscosa escapara y lastimara a alguien. «Vuelve aquí, engendro», gritó al ver cómo la sustancia intentaba escapar. Con rapidez, encendió su lanzallamas y disparó una intensa llamarada hacia la criatura, con la intención de reducirla a cenizas. Sin embargo, la criatura, ágil como una sombra, se deslizó rápidamente por el suelo, esquivando el fuego con destreza. «Te regreso con el rubio. ¿Te das cuenta de que acabas de insultar a un Mahou?», preguntó Tsubaki, molesta por la falta de respeto de Naruto hacia sus superiores. «Se lo merece por ser un idiota. Además, ni siquiera estaba aquí con nosotros», respondió Naruto, encogiéndose de hombros y con una mirada que expresaba su indiferencia por haber insultado a un Mahou. «No solo tendré que enseñarle buenos modales, sino también a mostrar el debido respeto a sus superiores», reflexionó la heredera Citri, anticipando el dolor de cabeza que le provocaría el rubio con su actitud rebelde. «Dime, Naruto, ¿qué cambios has experimentado al recibir la pieza del caballo mutado?», preguntó Sono. Tras una breve pausa para ordenar sus pensamientos, decidió que lo más sensato por el momento sería centrarse en ayudar a Naruto a adaptarse a sus nuevas habilidades. Sentí que mis reservas aumentaban y mi fuerza se triplicaba», comentó el chico, describiendo lo mejor que podía recordar de aquella sensación. «¿Es eso normal?», preguntó, inclinando la cabeza mientras esperaba una respuesta de Sona, quien parecía estar considerando su respuesta. «Supongo que en tu caso sí lo es. Estamos hablando de una pieza mutada, por lo que todo es posible», comentó Sona, reflexionando sobre las mejoras que el chico había mencionado. «Además, debemos tener en cuenta tu potencial latente. Si fueras una persona normal, por decirlo de alguna manera, probablemente habrías experimentado un aumento mucho más significativo debido a tu nivel inferior, pero ese no fue el caso. Generalmente, una pieza mutada se utiliza cuando el potencial de un individuo es extraordinariamente alto, o cuando quien se busca transformar supera en poder al rey. Y antes de siquiera emplear mi pieza contigo, ya demostrabas una velocidad impresionante, un control mágico notable y una fuerza bruta suficiente como para romper el hielo de mi hermana, todo eso en condiciones deplorables, ya que estabas debilitado por no haber comido en semanas. Incluso Tsubaki y yo no pudimos contigo en ese estado. Considerando que lograste todo eso por tu cuenta, sin la intervención de nadie, ya dice mucho sobre tu potencial. Y aún más ahora, después de la mejora que has recibido, que ha elevado tu capacidad a niveles aún mayores», elogió Sona, mientras sus lentes brillaban, dándole un toque inquietante durante unos segundos. «Para ser sincero, no fue tan fácil como lo haces parecer», comenzó a decir, su voz cargada de reflexión. «Me costó mucho esfuerzo alcanzar algunas técnicas, como cuando intenté por primera vez hacer una técnica de viento. Recuerdo que casi me corto los dedos por la falta de supervisión y la ausencia de un maestro que me guiara», agregó, mientras mostraba la cicatriz en su mano izquierda. «Y no solo eso, también pasé por innumerables dificultades para perfeccionar la técnica que utilicé contra ustedes. En varias ocasiones casi me reviento los pulmones al aspirar demasiado aire y no saber regularlo. Además, desde pequeño recibí un entrenamiento básico para mejorar mi fuerza utilizando mi energía, pero también tuve que trabajar mi cuerpo físicamente a lo largo de los años para llegar hasta aquí. No me di por vencido, incluso cuando fracasé una y otra vez, y seguí insistiendo hasta lograrlo», confesó, rascándose la cabeza con cierta timidez, mientras un ligero sonrojo aparecía en sus mejillas debido a los elogios de la niña. «No soy tan talentoso, simplemente no sé cuándo rendirme. Y, a pesar de todo eso, aún no he logrado dominar por completo mi Sacred Gear, escupir». La reacción fue inmediata. Sona y Tsubaki, sorprendidas, escupieron al mismo tiempo el té que estaban bebiendo al escuchar al chico hablar sobre su Sacred Gear, como si se tratara de algo corriente. ¿Tienes un Sacred Gear? ¿Por qué no lo habías mencionado hasta ahora?», preguntó Sona, siendo la primera en recuperar la compostura tras la sorpresa. «Bueno, no preguntaron», respondió el chico, silbando de manera inocente y desviando la mirada ante el fulminante enojo de las chicas. «Mierda, me esforcé tanto en recuperar el collar, que se me escapó contarles sobre mi Sacred Gear», pensó el rubio, sudando por la intensa mirada asesina de las chicas.
¿Puedo golpearlo, aunque sea un poco, Sona-sama? ¿Solo un poquito?, preguntó Tsubaki, con una vena palpitante en su frente debido a la furia que la invadía. Aunque no solía recurrir a la violencia, en ese momento sentía un impulso irrefrenable de golpear al chico, tanto por su idiotez como por la irritante actitud que había mostrado. Sona se detuvo a reflexionar por un instante, tentada a permitir que Tsubaki descargara su ira sobre el chico. De hecho, incluso ella misma sentía el impulso de golpearlo. Sin embargo, pronto desechó la idea, consciente de que golpear a alguien que acababa de unirse al grupo sería una acción poco ética y profesional. No quería dar una mala impresión. Déjalo por esta vez, Tsubaki, respondió la heredera con un suspiro cansado. Será mejor mantenerlo alejado de mi hermana o acabaré como mi padre, con canas prematuras, pensó, temblando por un momento al imaginarse a su hermana influyendo en el chico, aunque se recuperó rápidamente. Está bien, dijo Tsubaki, aceptando con un gruñido y un resoplido de decepción. ¿Cómo es posible que poseas un Sacred Gear?, dijo Sona, dejando que sus palabras flotaran en el aire, aunque en realidad se las dirigía a sí misma. Sin embargo, el chico no comprendió que la pregunta no estaba dirigida a él. Gracias a los libros que había leído y a la enseñanza de su padre sobre los Sacred Gears, Sona sabía que solo existían unas pocas maneras en las que alguien podía adquirir uno. La más común era nacer con uno, pero también existía la posibilidad de obtenerlo mediante un ritual que permitiera arrebatarlo a otro. Sin embargo, ella dudaba que el joven fuera capaz de realizar tal ritual, o incluso de conocerlo. Esto solo podía indicar que él ya había nacido con un Sacred Gear, pero para ello, en parte, debía ser un ser humano. ¿Acaso era un humano antes de que usara mi pieza en él? No, eso no tiene mucha lógica. ¿Qué estaría haciendo un humano en el inframundo en primer lugar? Lo más seguro es que uno de sus padres era un reencarnado o un demonio que tuvo una relación con un humano. A veces solía pasar, en especial si eran demonios masculinos, ya que las mujeres tenían una tasa de fertilidad más baja que los hombres. Pero ella no descartaría esa posibilidad porque todavía era posible, Sona considerando algunas opciones. Pues, ¿de qué otra manera podría ser? Nací con ella. La respuesta del chico provocó la ira de Sona. Ahora sí, Tsubaki, sujétalo bien para que pueda darle el castigo que merece, ordenó Sona a su reina, quien, con una sonrisa de satisfacción, cumplió al instante las órdenes de su rey y se posicionó detrás del chico, asegurándose de que no pudiera escapar de lo que le esperaba. Si tan solo el chico hubiera actuado con un poco más de sensatez, tal vez habría evitado la ira de las dos. Sona había estado esperando que el chico afirmara que era en parte un humano y por eso tenía uno, pero existía la posibilidad de que el chico no lo supiera. Pero entonces, ¿cómo sabía sobre los Sacred Gears? ¿Quién le contó? Había muchas preguntas que el chico debía responder. No, esperen chicas, solo estaba bromeando. Se apresuró a decir Naruto, tratando de salvarse, pero solo escuchó como Sona y Tsubaki se tronaban los dedos. Esperen, no. Los gritos de lamento del rubio resonaron por toda la casa Citri. Luego de una golpiza. ¿Así que solo tu madre era un demonio? Y como tu padre era un humano, pudiste nacer con un Sacred Gear, dijo Sona, mientras observaba a un Naruto maltrecho, su rostro marcado por un ojo morado, la cabeza cubierta por una bolsa de hielo y la nariz rota. A su lado, una sirvienta empleaba magia para acelerar su recuperación, tratando de aliviar el sufrimiento que claramente se reflejaba en su expresión. Si bien la suposición de que uno de los padres del chico había sido un reencarnado que tuvo hijos con un humano no estaba tan equivocada, él afirmó que su madre era un demonio de sangre pura que se enamoró de un médico humano después de que éste la hubiera salvado la vida tras ser gravemente herida en una batalla. Sona no creyó necesario indagar sobre lo sucedido con sus padres, dada la condición de huérfano del chico. Lo más probable era que estuvieran muertos, víctimas de exorcistas rebeldes o de ángeles caídos, estos últimos especialmente inclinados a atacar a los demonios y a quienes tuvieran alguna relación con ellos. Con que esa es la razón, dijo Sona mientras le lanzaba una mirada al rubio, que decía que debía haber comenzado por ahí desde un principio. Así es, asintió el chico mientras presionaba la bolsa de hielo sobre el bulto en su cabeza. Su rostro magullado ya se había sanado por completo. Esas dos golpean fuerte, en especial Tsubaki, gracias a su fuerza mejorada, y de alguna manera no logré escapar de ellas, pensó el chico mientras hacía una mueca por el dolor. ¿Qué tipo de Sacred Gear tienes?, preguntó Sona, dirigiendo al chico una mirada firme que dejaba claro que esperaba una respuesta seria, sin bromas de por medio.
No es la gran cosa, solo uno que me permite usar rayos, agua y crear nubes de tormenta, respondió el chico con indiferencia. Tenía planeado usarla contra ustedes cuando decidieron perseguirme, pero debido a que todavía no la domino, además de que desperdicio demasiada energía cuando la uso, no me favorecía usarla en ese momento. Además, existía la posibilidad de que terminaran achicharradas si les lanzaba uno de mis rayos. El chico se rascó la cabeza sonriendo con nerviosismo al mencionar lo último, esperando que las chicas no se volvieran a enojar con él y le dieran otra golpiza. Oh, gracias por su consideración, dijo Tsubaki de forma sarcástica al escuchar la parte de que el chico podría haberlas achicharrado con uno de sus rayos. No deberías pensar que tu Sacred Heart no es la gran cosa. Más bien, cualquier Sacred Heart no es poca cosa, independientemente del poder que otorgue a su portador. Si hallas la forma correcta de usarla en batalla, obtienes una ventaja sobre tu oponente, dijo Sona, ignorando la parte de morir electrocutada, aunque no pudo evitar estremecerse ante la idea. Lo decía más que nada por frustración, ya que, a pesar de haberlo intentado durante algún tiempo, todavía no lo logró dominarla, comentó el chico. Supuso que la razón principal era la falta de un maestro que le enseñara, además de no tener acceso a libros que pudieran ayudarlo. Por eso, lo único que podía hacer eran algunos ataques con su Sacred Heart. Sotan ya he regresado. Antes de que los chicos pudieran continuar con su conversación, se escuchó un grito que los interrumpió, seguido de un borrón negro que asaltó a Sona. Era Seraphaya, quien la había arrancado de su silla y le daba un abrazo de oso a su hermana menor. Nee-sama, ya suéltame, pidió Sona mientras trataba de salir del abrazo de su hermana con poco éxito. No seas mala, Sotan, tu Nee-sama te ha extrañado mucho mientras estuvo fuera, dijo la Mahou, inflando las mejillas de forma infantil al escuchar las súplicas de la niña mientras continuaba sosteniéndola en sus brazos, deseando disfrutar aún más de la sensación de tener a su hermana cerca. Bienvenida, Seraphaya-sama. Tsubaki se apresuró a darle la bienvenida a la Mahou mientras se levantaba de su silla y le hacía una reverencia. No seas tan formal, Tsubaki-tan. Ya te he dicho muchas veces que me llames Seratan o Levitan, dijo la Mahou mientras soltaba a Sona, quien suspiró de alivio. Entonces, ¿quién es tu nuevo amigo, Sotan? Preguntó Seraphaya, lanzando una mirada al rubio sin reconocerlo aparentemente por su nueva apariencia, lo que hizo que su hermana sintiera la tentación de palmearse la cara. Él es Naruto Uzumaki, el chico que te robó la bolsa y que traje a casa con la intención de convencerlo de unirse a mi nobleza, ¿lo recuerdas? Preguntó Sona, soltando un suspiro de exasperación. No sabía si su hermana realmente lo había olvidado o si simplemente quería tomarle el pelo. Oh, no lo reconocí, luce tan diferente, declaró la Mahou, algo sorprendida, mientras se acercaba al rubio, quien se había mantenido sin decir ninguna palabra desde que llegó la Mahou. Mucho gusto, Naruto Uzumaki. Soy la grandiosa y hermosa chica mágica Seraphaya Leviatán. La Mahou se presentó con una pose tan exagerada como practicada, guiñando un ojo al terminar su presentación, de la cual juraría que vio una pequeña estrella de energía emerger de su ojo, solo para desvanecerse al instante en el aire. ¿Por qué siento un déjà vu? Es como si otro yo de otra realidad presenciara algo similar, solo que con un hombre de pelo blanco montado sobre un sapo gigante, pensó el chico, parpadeando cuando vio la ridícula presentación de la Mahou. ¿Pero qué demonios? El chico fue arrancado de sus pensamientos cuando Seraphaya lo sujetó de la barbilla, invadiendo por completo su espacio personal al acercar su rostro a escasos centímetros del suyo, comenzando a examinar cada detalle de su cara con una curiosidad inquietante. Ojos azules tan deslumbrantes que parecen perforar el alma de uno, cabello dorado como si fuera oro puro, piel clara sin llegar a ser demasiado pálida y sin imperfecciones. Aunque eres un poco bajito, ajá, sin duda eres muy lindo, y pensar que solo te faltaba una lavadita para quedar así. De seguro, cuando seas mayor, vas a ser todo un Adonis. Seraphaya habló, halagando la buena apariencia del chico antes de soltar su rostro, asintiendo para sí misma ante sus observaciones. ¿A quién llamaste enano sucio? Fenómeno de circo. Naruto dijo molesto, aparentemente solo escuchando la parte de que era un poco bajo y que estaba sucio. ¡Auch! Se quejó de dolor el chico al recibir un codazo en las costillas de parte de Tsubaki. No le hables así a Seraphaya-sama. Tenle más respeto a tus superiores, amonestó la niña, molesta por cómo el chico se dirigió a la Mahou. El respeto es algo que se gana, no es algo que simplemente se da.
Ella no ha hecho nada para ganarse mi respeto, solo porque sea una Mahou no va a hacer que yo lama el suelo por donde ella pasó, dijo el rubio con un tono molesto mientras se sostenía las costillas. Él no era de los que le daba su respeto a alguien que no había hecho nada por él. Déjalo, Tsubaki-tan, intervino la Mahou, antes de acercarse nuevamente al chico y tomarlo suavemente de los hombros. Eres un poco rebelde, y deberías ser más cuidadoso con tus palabras. Hoy has tenido la suerte de que la persona a la que le hablaste con desdén no te vea como a alguien inferior ni sienta placer en castigar a los demás. Sin embargo, existen otros que no dudarían en imponer su castigo por tan solo mirarles mal, advirtió Serafall, sabiendo que el chico tenía razón. Ella no había hecho nada por él, por ende no merecía su admiración ni se había ganado su respeto, y estaba bien con eso. De verdad, tendré que enseñarte cómo comportarte antes de que tu actitud nos traiga problemas graves, dijo Sona con su habitual tono monótono. El chico no era de los que permanecían en silencio ante lo que él consideraba la más mínima provocación, incluso si la persona frente a él podría destruirlo con un solo ataque. O quizás era tan imprudente que ni siquiera tomaba en cuenta esa posibilidad. En cualquier caso, era evidente que debía corregir su comportamiento. ¿Y entonces, Sotan, qué pieza usaste en el chico? Preguntó la Mahou, sin dudar ni por un instante que el chico había rechazado la propuesta de su hermana. Además, Sona, de manera indirecta, le dio a entender que el chico había aceptado unirse a su nobleza al mencionar que debía educarlo. Unos minutos después. Así que te costó tu única pieza mutada. No me sorprende. Él es fuerte, lo suficiente como para derribar a ustedes dos, comentó Serafall. Además, por lo que me has dicho, él es el portador del Sacred Heart Thunderstorm Maker, un Sacred Heart que no solo permite manipular rayos y agua, sino que también crear nubes de tormenta a gran escala, aunque eso último es solo con su interruptor de balance activado, al menos eso fue lo que escuché. No sé mucho sobre tu Sacred Heart, pero puedo conseguir a alguien que te ayude para que puedas mejorar en su uso, o también conseguirte libros que te ayuden, propuso la Mahou, quien se había sentado en una de las sillas libres que estaban alrededor de la mesa, mientras comenzaba a comer una rebanada de pastel que les pidió a las sirvientas. Gracias, dijo el chico, aunque sus palabras eran mal pronunciadas porque tenía la boca llena de curry, pues él también había pedido que le trajeran más comida. Al menos saborea tu comida, dijo Tsubaki, visiblemente disgustada. La primera vez lo había tolerado, pues era el primer bocado que el chico probaba en semanas, y además Sona lo había interrumpido. Sin embargo, ahora no había excusa para comer de esa manera, como si no fuera a tener otro bocado en días. Oh, lo lamento mucho señorita Buenos Modales, pero no me importa, ella tiene razón, al menos saborea tu comida, que tu comida no se irá a ninguna parte y, si tienes ganas de más, solo pídelo. Escuchó el rubio de parte de Sona, quien lo interrumpió. Al escucharla, el chico soltó un suspiro antes de responder. Saben, la verdad, lo hago más por reflejo e instinto que por gusto. Cuando vivía en las calles, aprendí que si no te apuras, otros intentarán quitarte la comida o incluso llegarán a golpearte por algo tan simple como lo que encuentras en un contenedor de basura. Además, si comes rápido, no tienes que saborear el asqueroso gusto de la comida podrida o en mal estado bajando por tu garganta. Demonios, hasta me comí una rata sin siquiera cocinarla, por el hambre que sentía en ese momento. El chico lo dijo mientras tomaba un tazón lleno de arroz y lo miraba. En verdad, debería comenzar a acostumbrarme a comer con más moderación, pensó, suspirando de nuevo. Te comiste una rata y ni siquiera la cocinaste. Preguntó Tsubaki, su voz temblorosa, incrédula ante lo que escuchaba, mientras una expresión de repulsión se reflejaba en su rostro, luchando por asimilar lo que acababa de oír. Recuérdenme vacunarle más tarde, comentó Sona, también visiblemente disgustada, al escuchar esa parte, convencida de que el chico lo necesitaría. No sé cómo hacer fuego, ¿qué esperaban? Aunque, de todas formas, al principio pensé en comerme un cuervo, pero el cuervo fue más rápido y, como podía volar, no pude atraparlo porque, lamentablemente, no sé volar, dijo el chico frustrado. Aún puedo escuchar los graznidos de ese cuervo al escapar, como si se estuviera burlando de mí, diciéndome, jaja, en esta vida jamás lograrás comerme. Las chicas lo miraron, sorprendidas y con gotas de sudor detrás de la cabeza por lo que acababa de decir, mientras él, algo incómodo, volvía la mirada hacia su plato de curry. Antes de que el chico pudiera volver a centrarse en su comida, sintió como alguien lo levantaba de su silla, seguido de la suave presión de dos cosas contra el costado de su cara, acompañada de unos sollozos.
Pensó el chico, desconcertado por el sonido de los sollozos, antes de hacer un esfuerzo por apartar su rostro de lo que había estado pegado a su costado. La sensación le había resultado extrañamente familiar y agradable. Levantando la mirada, el chico se encontró con el rostro de Serafall, quien, con lágrimas en los ojos, lo abrazaba contra su pecho. Sniff, Sniff, ¡ay, qué tristeza! Has vivido tantas cosas horribles en las calles, pero ya no tienes que preocuparte más. Ahora tienes un hogar y personas que realmente se preocupan por ti. Ya no pasarás hambre ni frío, murmuró la Mahou, entre sollozos que escapaban de su garganta de vez en cuando. No necesito que se compadezcan de mí. Además, solo acepté servirle a tu hermana porque me conviene. Lo demás no me importa, dijo el rubio con un tono frío, visiblemente molesto, mientras trataba de salir del agarre de la Mahou, quien solo infló las mejillas ante sus palabras groseras. «Qué grosero eres, yo solo intentaba hacerte sentir mejor con mis palabras», replicó Serafall, claramente disgustada por la fría reacción del chico. «Pues no las pedí, y ya suéltame que me es incómodo», pidió el rubio con las mejillas rojas cuando Serafall empezó a presionar más y más su rostro contra su pecho como venganza. «Mierda, me está costando el poder respirar, me recuerda a esas veces en que ella me abrazaba», pensó el chico, recordando a cierta persona que lo abrazaba con tanto cariño que a veces lo terminaba asfixiando. «Fufu, ¿no te gusta la sensación de tener tu rostro entre mis pechos? Sabes, muchos darían cualquier cosa por estar en tu lugar, así que no tienes por qué fingir ni sentir vergüenza. Incluso puedo ofrecerte mi sostén o mis bragas si así lo deseas, para que puedas satisfacerte a ti mismo y ya no tengas que robarle las bragas a Sotan y Tsubaki-tan», bromeó Serafall con malicia, disfrutando claramente de la incomodidad del chico. «Mee-sama. Serafall-sama», exclamaron Sona y Tsubaki al unísono, sus rostros adquiriendo un tono rojo intenso, semejante al de una langosta hervida, avergonzadas por la insinuación de la Mahou. Pronunció el chico, visiblemente confundido. «¿Qué significa satisfacerse a sí mismo?», preguntó con inocencia, mientras inclinaba la cabeza, curioso, ya que Serafall lo había soltado, afectada por la conmoción que le había causado su pregunta. «Ay, no. Por favor, dime que solo estás bromeando», imploró Sona, llevándose las manos al rostro con un gesto de desesperación. «Disculpa que pregunte, Naruto-san, pero, ¿sabes cómo nacen los bebés o qué es el se-sho?», preguntó Tsubaki, sonrojada. Tal vez no sepa qué es la masturbación, ya que sigue siendo joven y sin experiencia, o quizás se deba a la forma en que lo dijo Serafall-sama, pensó la niña. Se-sho. Creo que es lo que nos distingue a los hombres de las mujeres. ¿Y el otro cómo era?, dijo el rubio mientras empezaba a rascarse la cabeza. «Ah, ya recuerdo. Un bebé nace mediante un ritual que un hombre y una mujer que se aman realizan para invocar una cigüeña que se encargará de traerle un bebé», respondió el chico con un tono de confianza por haber recordado por fin, mientras golpeaba su puño contra su palma con firmeza. «Esto lo resuelve todo». «Es un idiota, ignorante y, además, increíblemente denso», pensaron Sona y Tsubaki mientras observaban al chico, como si le hubiera crecido una segunda cabeza, con el sudor corriendo por la parte posterior de sus cuellos. «Ah, jajajajajaja». Mientras tanto, Serafall comenzó a reír sin poder parar, cayendo al suelo y rodando por el césped, con las manos en el estómago por el dolor de la risa. Una cigüeña, jaja. No puedo creer lo denso e ignorante que es este chico a su edad», declaró Serafall, aún riendo por lo que dijo el chico. «¿Qué es lo que te parece tan gracioso?», preguntó el chico, visiblemente molesto, porque sentía que se estaban burlando de él. Cigüeña, jaja. Rió Serafall, mientras el rubio, cada vez más irritado, comenzaba a perder la paciencia. «¿Se lo decimos?», preguntó Tsubaki, mirando a su rey mientras esperaba una confirmación de la niña. «¿Cómo fue que terminamos en este tipo de situación?», pensó Sona antes de responder. «Creo que sería lo mejor. No podemos dejar que el chico siga viviendo en la ignorancia. Además, si alguien como Ria se entera, no solo se burlará de él, sino también de nosotras. Y mis padres tampoco estarán contentos si lo dejo así», murmuró Sona en voz baja, asegurándose de que solo Tsubaki la escuchara. «¿Y qué pasa si se vuelve un pervertido?», preguntó Tsubaki. Era una probabilidad que ella prefería que no sucediera. No quería a alguien en su grupo que las acosara todo el tiempo. Muchos niños en el inframundo fueron corrompidos por programas sugestivos que, a pesar de su naturaleza inapropiada, se les permitía ver.
Los demonios, al no compartir los mismos ideales ni la moral de los humanos, permitían que los más jóvenes aprendieran sobre las sexualidades de edades tempranas. Sin embargo, algunos adultos no imponían límites en cuanto a lo que podían enseñarles o explorar, lo que resultaba en una educación distorsionada y errónea sobre estos temas tan complejos. Eso no ocurrirá si les enseñamos de manera adecuada y responsable, aseguró Sona, quien también desaprobaba la idea de tener a un acosador pervertido en su grupo. No le preocupaba tanto si se trataba de un pervertido dentro de límites sanos. Después de todo, todos poseemos una parte de esa naturaleza, a distintos niveles. Uzumaki-san, necesitamos hablar sobre este asunto, dijo Sona, con seriedad en su voz mientras observaba a Naruto, quien seguía sacudiendo a Serafall, que no dejaba de reírse de él. Al menos sabe qué diferencia a un hombre de una mujer, pensó Sona. Ya es algo. Sería muy penoso que incluso tuvieran que explicarle eso también. El rostro de Sona se arrugó al pensar en eso. Una explicación más tarde. Naruto se encontraba completamente desconcertado. No solo le habían dicho que lo que sabía sobre cómo nacen los bebés era incorrecto, algo que no podía comprender, pues fue su propio padre, un médico experimentado, quien le había explicado esa cuestión cuando le preguntó, cuando tenía apenas 6 años. Lo que le parecía aún más confuso era que las niñas comenzaran a hablar de enchufes, tomacorrientes, abejas y flores, lo que solo incrementaba su desconcierto. ¡Ey! ¿Qué mierda tiene que ver todo eso con hacer bebés? ¿Acaso me están tomando el pelo? El rubio pregunta molesto, pensando que solo se estaban burlando más de él. No funcionó. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Tsubaki, mirando a Sona, quien, sin saber cómo abordarlo, se sentía incapaz de explicarle al rubio cómo se hacen los bebés sin corromperlo. Dejen que lo haga yo, pidió Serafall al percatarse de que el problema era más grave de lo que había supuesto. Sin esperar una respuesta de las niñas, la Mahou se acercó a un Naruto visiblemente confundido y molesto, y lo tomó con firmeza de los hombros. Verás, chico, los bebés se hacen cuando un hombre y una mujer que se aman tienen relaciones. Para que eso ocurra, el hombre debe tomar a la mujer que ama, y que lo ama a él, e introducir su XXXX en la XXXXX de la mujer. Luego, debe empujar y seguir empujando hasta que ambos liberen sus jugos de amor, especialmente el hombre, quien debe hacerlo dentro de la mujer para que funcione, explicó Serafall con voz seria, asegurándose de que Naruto entendiera que no estaba bromeando ni exagerando. Todo bien hasta ahí, pero Serafall decidió echarle más leña al fuego y empezó a contarle sobre las posiciones sexuales como el 69, el misionero, la vaquera y el estilo perrito, entre otras. Provocando que Sona y Tsubaki quedaran con la expresión de un pez muerto, porque incluso ellas no sabían sobre esas cosas, pero se daban una idea. Mee-sama, no tenías por qué meterte y decir todas esas cosas. Sona reprochó, molesta y sonrojada por la forma tan poco sutil en que su hermana lo había explicado. Ahora sí tenían suerte. El rubio no resultaría ser un pervertido. O sea que estamos hechos de ese líquido. No lo parece, comentó Naruto, observando sus manos con una mirada analítica antes de fruncir el ceño. Entiendo la primera parte, pero ¿qué tienen que ver las misiones, el 69, una vaquera y posicionarse como un perro con hacer bebés? Preguntó el rubio, aún confundido, mientras dirigía su mirada hacia Serafall, la causa de su confusión. Tas. Serafall, Sona y Tsubaki se palmearon la frente al darse cuenta de que el chico era incluso más denso y tonto de lo que se habían imaginado. Aunque, en este tipo de situaciones, no sabían si eso era algo bueno o malo. ¿Cómo? ¿No entendiste? Pero si te lo expliqué todo. Exclamó Serafall, rascándose la cabeza con frustración. ¿Qué debería hacer ahora? Se preguntó a sí misma en voz alta. Ah, ya sé. Dijo la Mahou, con una chispa de inspiración. Tráiganme una televisión, un reproductor de DVD y varias películas porno para que el chico apre. Antes de que la Mahou pudiera continuar dando sus órdenes a los sirvientes que esperaban alrededor, fue detenida por Sona y Tsubaki, quienes saltaron sobre ella y le taparon la boca para evitar que siguiera hablando. Ignoren lo que dijo, ignoren lo que dijo. Las niñas ordenaron para que los sirvientes no prestaran atención a Serafall. ¿Qué es por? Es algo que no tienes que saber. Dijeron las chicas al unísono, provocando que Naruto se encogiera bajo el peso de sus miradas severas. Era mejor que el rubio no se enterara de esas cosas. Después de todo, ya era suficiente con la información que proporcionó Serafall. De todos modos, comprendí lo que querían decir con que el hombre debía, no hace falta que lo repitas.
Sona y Tsubaki, visiblemente avergonzadas, se apresuran a intervenir, para evitar que el chico repitiera como un loro lo que acababan de decirle. Bueno, con eso es suficiente, dijo Serafall, esbozando una sonrisa maliciosa en el momento en que las niñas la soltaban. Al menos ahora sabes lo esencial. Serafall, con su peculiar forma de pensar, consideraba que el chico debía estar bien informado, y una película de contenido explícito podría ser una solución rápida. Sin embargo, parecía que su hermana no compartía la misma visión y se oponía a que él aprendiera de esa manera. ¿Y ahora, chico, qué prefieres? ¿Maduras con curvas o alguien más de tu edad, como Misotanitsuba-chan? Jejeje. Serafall se rió maliciosamente ante su pregunta. Maduras con curvas, dijo el chico, babeando, mientras su estómago emitía un gruñido. ¿En qué estás pensando? Preguntó Tsubaki, frunciendo el ceño, ya intuyendo hacia dónde iban los pensamientos del chico, especialmente al escuchar el sonido de su estómago. En una sandía, hace mucho que no como una, respondió el rubio, limpiándose la baba de la comisura de los labios. Si voy a empezar a comer con más moderación, qué mejor que hacerlo con una jugosa y refrescante sandía. Bueno, al menos eso es lo que recuerdo vagamente de su sabor. ¡Ay, no! Este no puede ser más, pensaron las niñas. El chico aparentemente tenía una mente que retorcía las indirectas pervertidas y las convertía en algo mucho más inocente. La única manera de que él entendiera era si se lo decías de forma directa. PFFFFFFF, mientras tanto, Serafall luchaba por no caer al suelo y reírse descontroladamente ante la absoluta estupidez del chico. Debo asegurarme de que los mangas Yuri de mi hermana estén fuera de su alcance, para no confundirlo aún más, pensó Sona. Su hermana casi siempre dejaba sus mangas hentai por todas partes. Pero sin considerar los deseos de su hermana, a cierta chica mágica no le importaba confundirlo aún más. Bien, chico, ahora que sabes todo esto, no vayas a intentar seducir a Misotan. Yo seré la primera en hacer el amor con ella, dijo Serafall, muy seria, al recomponerse. Fue lo único que logró articular el chico, completamente desconcertado, al escuchar la declaración de Serafall. Mientras tanto, la mandíbula de Sona caía al suelo, atónita. Tsubaki, por su parte, parecía estar mucho más interesada en observar las decoraciones del mantel sobre la mesa, aunque un sonrojo profundo teñía su rostro, revelando su incomodidad. ¿No se supone que para eso se necesita un hombre y una mujer? Preguntó el chico, intentando entender cómo dos mujeres podían tener sexo. Fufu. Existen formas, chico, existen formas, murmuró Serafall, con una sonrisa traviesa. Ah, ya entiendo. Eres de esos chicos a los que les gusta vestirse con ropas de niña, ¿verdad? Eso explica por qué eres tan plana, dijo el chico, observando a Sona. Ella frunció el ceño, con una vena marcando su rostro al escuchar las palabras del rubio. Creo que deberías de. Tsubaki intentó que el chico se callara para que no enfureciera más a Sona, pero como el chico está muy concentrado en sus divagaciones, no le prestó atención ni al peligro inminente. Debí darme cuenta antes, pero tu voz se parecía mucho a la de una niña y tus rasgos también. Pero solo basta con comparar tu gusto con el de Tsubaki para saber que, ¡tas! El chico recibió un fuerte golpe en la cabeza con una silla por parte de Sona, lo que lo mandó a estrellarse contra la mesa, que se rompió al impacto de su cuerpo. Te haré saber que las mujeres no tenemos por qué tener el mismo tamaño de pechos y, por si eso no te convence de que soy una chica, entonces vete mucho a la mierda, maldito retrasado. Gritó Sona cuando su paciencia llegó a un punto de quiebre, con el rostro arrugado por estar tan enfurecida por las comparaciones del chico. ¿Cómo es posible que sepas que es un travesti, pero no tengas idea de qué es el sexo? Murmuró Tsubaki, aún sudando por lo ocurrido. Jeje, ¿cómo no te diste cuenta de que Sotan era una niña cuando le robaste la ropa interior aquella vez? Preguntó Serafall, riéndose un poco de la desgracia del rubio. Mi padre me dijo que nunca intentaría mirarle las partes privadas a una chica sin su consentimiento, así que nunca les miré las partes cuando les quité las bragas. Un Naruto chibi contesta mientras se levanta y se sacude las ropas, como si lo del golpe nunca hubiera sucedido. Él es realmente ingenuo, murmuró Serafall, sintiendo lástima por el chico. Mientras tanto, una Sona deprimida se encontraba en posición fetal y murmuraba algo sobre haber conseguido un idiota y querer una devolución, mientras Tsubaki trataba de consolarla. Salto de línea unas horas después. Naruto se encontraba sentado, sumido en la quietud de la sombra que ofrecía uno de los muchos árboles que se extendían por el jardín de la casa Citri.
Sus ojos seguían a Serafalla, que corría tras una hermosa mariposa de alas azules, desplazándose con gracia por el extenso jardín de la residencia de los Citri. ¿Cómo es posible que alguien con un comportamiento tan infantil como ella pueda ser una Mahou? Murmuró el chico, con incredulidad. TCH, eso lo dice un tonto que ni siquiera entiende lo que significa ser serio. Sona, que estaba sentada al lado del chico, dejó salir un resoplido de desinterés mientras no dejaba de observar a su hermana correteando tras la mariposa. Ya me disculpé, ¿sabes? Además, al menos tengo la excusa de ser joven y de aún tener mucho por aprender. Sin embargo, ella, siendo mucho mayor, continúa comportándose como si fuera una niña de 8 años, replicó el rubio, con una indiferencia palpable. Puede que no lo parezca, pero Serafalla-sama es realmente seria cuando la situación lo requiere, comentó Tsubaki, quien estaba sentada a su otro costado, asegurándose de que sus palabras llegaran claramente al chico. Bien, creo que ya has descansado lo suficiente. Es hora de volver a estudiar, dijo Sona mientras se levantaba. Mierda. Apenas me diste 10 minutos de descanso y solo me enseñas estupideces, se quejó el rubio, visiblemente molesto. ¿En qué estaba pensando cuando le pedí que, si quería que aprendiera algo, me lo enseñara ella misma? Fue un error no haber considerado que Sona era de esas personas que valoran el conocimiento profundo y las estrategias bien pensadas por encima del poder bruto. El chico la miró fijamente mientras reflexionaba sobre ello. Tras levantarse de su caída emocional, Sona proclamó con firmeza que no permitiría convertirse en el hazmerreír del inframundo. Con una determinación inquebrantable, afirmó que se encargaría de convertirlo en el caballero más respetado de la historia, mientras sus ojos brillaban con una nueva luz de resolución. Solo estoy cumpliendo con mi parte del acuerdo, ahora cumple la tuya también. ¿O acaso eres de los que piensan que los acuerdos son solo palabras vacías, que se olvidan cuando más importan? Dijo Sona, con voz seria y calmada. Eso fue un golpe duro. No soy de los que faltan a su palabra, pero en este instante no encuentro razón alguna para dedicarme a estudiar matemáticas, física o cualquier otra materia escolar. Prefiero que me enseñen cosas realmente importantes que me serán útiles en situaciones más decisivas, responde el chico. Él tenía otras prioridades en su vida que cumplir con los estándares de Sona. Teniendo en cuenta que acordamos que no irías a la escuela, yo misma me encargaré de tu educación, ya sé leer y escribir. Ustedes mismos lo confirmaron, con eso es más que suficiente, interrumpió el chico antes de que Sona pudiera siquiera terminar de hablar, lo que provocó que ella frunciera el ceño. Aunque no es que odiara estudiar, a él simplemente no le resultaba divertido. Para él, era una pérdida de tiempo, además de que le impedía mejorar su fuerza. A pesar de no llevar ni un día con Sona, sabía que tendría que lidiar con esto la mayor parte del tiempo, algo con lo que no estaba dispuesto a conformarse del todo. Siempre pone excusas. Este chico es incorregible. Piensa Sona, pero ella no iba a ceder. No permitiría que un miembro de su séquito se convirtiera en un vago ignorante. Tu letra es espantosa, comentó Tsubaki, alzando una hoja de papel que habían usado para evaluar si era capaz de sumar, restar, dividir, multiplicar y, cuando corroboraron que podía leer. Aunque, para sorpresa de todos, superó con facilidad la mayoría de las pruebas, no podía pasarse por alto que su caligrafía dejaba mucho que desear. ¿Y qué? Dijo con un tono impaciente. No es que planee enfrentarme a mis enemigos con letras. Además, ustedes son capaces de entender lo que escribo, y con eso es suficiente. Ahora, enséñame lo que realmente necesito para ser más fuerte. Esa es la verdadera razón por la que decidí convertirme en tu sirviente. Sona frunció el ceño, su expresión sería. Supongo que más tarde me encargaré de enseñarte de nuevo. Pero antes, dime, ¿a qué te referías exactamente cuando dijiste esa es la verdadera razón por la que decidí convertirme en tu sirviente? Su voz cargaba con una intensidad que exigía una explicación. Ella había supuesto que la decisión de unirse a ella había sido motivada por el deseo de escapar de las calles y de las malas formas con que la gente lo trataba. Yo y mi bocota. Pensó el chico al darse cuenta de que había cometido un desliz mientras conversaba con la niña. Aunque, en parte, había decidido servir a Sona, no solo porque no lo trataría como a un simple esclavo, sino porque había razones más profundas que lo impulsaban a unirse a su nobleza. Razones que preferiría mantener ocultas. Prefiero no hablar de eso, respondió con firmeza, intentando evitar la conversación. Además, no es algo que te incumba.
Mientras hablaba, su mano, casi por instinto, se posó sobre el collar que colgaba de su cuello, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Los recuerdos, como sombras fugaces, empezaron a invadir su mente, trayendo consigo imágenes que deseaba con desesperación olvidar. Pues en eso te equivocas. Ahora que eres parte de mi nobleza, todo lo que te pase a ti o a cualquier otro miembro de este círculo me afecta como su rey. Mi deber, como líder, es cuidar de cada uno de ustedes, ayudarles a resolver sus problemas e inquietudes antes de que esos conflictos puedan afectar a los demás, ya sea de manera inmediata o en el futuro. Entiendo que quizás no confíes del todo en mí, pero si algo te preocupa o te molesta, permíteme ofrecerte mi ayuda, dijo Sona, mientras un resplandor azul rodeaba su figura y sus lentes brillaban por un momento, hasta que la niña los ajustó con cuidado. ¿Qué demonios?, pensó el chico, entrecerrando los ojos, mientras sentía cómo su piel se erizaba. Algo en su interior le decía que no debía desafiar a Sona. Tal vez era el peligroso instinto asesino de la niña, o esa mirada implacable que le dejaba claro que no había espacio para la negación. Si se atrevía a contradecirla, sabía que la fastidiaría hasta que confesara. El chico era consciente de que lo mejor era ceder antes de que ella perdiera la paciencia. No había nada más aterrador que una mujer enfurecida persiguiéndote sin descanso. Ya lo había aprendido por las malas, y más de una vez, en el mismo día. Se planteó la duda de si todas las mujeres dominaban esa sutil técnica capaz de infundir temor en los hombres, con solo una mirada sombría y un atisbo de instinto asesino, lo suficiente como para que ellos se vieran obligados a ceder a sus deseos. Sin embargo, comparado con aquella vez, la sensación que experimentaba ahora parecía un simple cosquilleo frente al dolor insoportable de una quemadura, reflexionó el chico, suspirando con pesar, incapaz de evitar la comparación con la ocasión en que había logrado enfurecer a su madre. Aún así, sabía que Sona no se rendiría tan fácilmente. Además, ¿realmente importaba si le revelaba su verdadero motivo? Eso no cambiaría su decisión. ¿El problema tiene algo que ver con ese collar? ¿Verdad? ¿O simplemente lo robaste?, preguntó Tsubaki, sus palabras llenas de intriga. Había permanecido en silencio, observando las muecas de Naruto desde que Sona comenzó a indagar sobre el verdadero motivo por el cual se unió a su nobleza. Tsubaki no sabía si era solo un hábito o si, en verdad, sus problemas guardaban alguna relación con el collar, pero lo que sí había notado era que el chico comenzó a apretar el collar con fuerza en cuanto ella hizo la pregunta. El chico la miró con indiferencia antes de responder a su pregunta. Si realmente lo hubiera robado, ya lo habría vendido o cambiado por algo que me permitiera obtener dinero suficiente para comprar comida en buen estado, al menos para poder comer decentemente durante 1 o 2 días. ¿Acaso no sabes cuánto vale ese collar?, preguntó Sona, sorprendida al escuchar lo que el chico había dicho. Ella no podía creer que el collar tuviera un valor tan bajo. Aunque su conocimiento sobre gemas era limitado, intuía que la piedra en el collar debía ser lo suficientemente valiosa como para asegurarle al chico una vida cómoda durante varios años, sin tener que preocuparse por lo más básico, como la comida. Sin lugar a dudas, este collar vale mucho más de lo que estoy sugiriendo. Sin embargo, sé que la gente habría intentado aprovecharse de mi situación, ofreciéndome mucho menos de lo que realmente vale. De todas formas, eso solo habría ocurrido si lo hubiera robado. Este collar es uno de los pocos recuerdos que conservo de mi madre, y para mí posee un valor sentimental tan profundo que jamás lo vendería, ni siquiera si mi vida dependiera de ello. Por eso, agradecería que no insinuaras que me lo robé, dijo el chico, dejando entrever la molestia en su tono. Lamento haberlo insinuado, no era mi intención provocarte, se disculpó Tsubaki, consciente de que había cometido un error. Sabía reconocer cuando se equivocaba, y en esta ocasión, al dejarse llevar por su curiosidad, había cruzado una línea al hacer una pregunta que no debía. Sin embargo, no pudo evitarlo. No importa, de todas maneras, no tiene sentido enfurecerme contigo. Eso no me ayudará a alcanzar mis metas, respondió el chico con voz apagada, antes de sentarse nuevamente en el césped, abrazar sus rodillas y ocultar su rostro, sumido en pensamientos sobre su situación. ¿En verdad no tengo otra opción más que revelar la verdadera razón por la que me uní a tu nobleza? Porque si no, vas a insistir hasta que confiese, ¿verdad?, preguntó el rubio, con un tono seco y apático. En efecto, fue lo único que el rubio escuchó como respuesta a su pregunta, de parte de Sona, quien mantuvo su tono habitual. Entonces llama a tu hermana. Ella, siendo un Mahou, también debería saber esto, dijo el chico, suspirando con resignación. Unos minutos después.
Yo realmente nací en el mundo humano y pasé una parte de mi niñez allí, junto a mis padres. El chico comenzó a relatar su pasado. Esto se debía, en parte, a que mi madre provenía de la antigua facción de los Mahou. Dado que ellos no aceptarían la relación de mis padres, mi madre tuvo que abandonarlos para poder estar con mi padre humano. Espera, acabas de mencionar que tu madre formaba parte de la antigua facción de los Mahou. ¿Eres consciente de lo que eso significa? Deberías haberme informado de esto antes, interrumpe Serafall, con el rostro serio y en un tono firme. Lo sé perfectamente, no tienes por qué decírmelo, pero por esa misma razón decidí no limitarme a contárselo solo a ellas, sino también a ti, con el fin de esclarecer todo de una vez por todas. El joven pronunció esas palabras con cierto desdén en su voz, mientras alzaba la mirada para fijarla en la Mahou. El hecho de que mi madre haya formado parte de la antigua facción de los Mahous no implica que tenga alguna conexión más allá de su simple pertenencia a ese grupo. No tengo ningún tipo de información relevante sobre ellos, así que cualquier intento de interrogarme solo servirá para perder el tiempo. Comprendo, dijo Sona. Por el tono de su voz, él no miente. Además, parece que, no, más bien odia con fuerza a la antigua facción, pensó la niña. Cuanto más tiempo pasaba, más quería saber sobre el pasado de su nueva pieza. ¿Es esa la razón por la que eres huérfano? Preguntó Serafall. No hacía falta ser un genio para deducir que los miembros de la antigua facción, probablemente, se vengaron de la madre del chico por haberlos traicionado, acabando tanto con su vida como con la de su esposo. El chico había tenido una suerte inesperada al lograr sobrevivir. En parte, respondió el chico, dirigiendo su mirada hacia Serafall. Mi padre fue asesinado por un grupo de ángeles caídos, a pesar de que él no era malo ni molestaba a nadie. Lo mataron solo porque mantenía una relación con un demonio. Mi madre se encargó de ellos. Lo recuerdo muy bien, cómo lloraba la muerte de mi padre mientras abrazaba una de sus fotos y decía que se había encargado de que esos malditos cuervos pagaran por lo que le hicieron. Así que no tengo nada en contra de los ángeles caídos que no estuvieron involucrados en la muerte de mi padre, afirmó el chico mientras suspiraba. Considero que no tiene sentido albergar resentimiento hacia los demás ángeles caídos por los actos de algunos de ellos. Después de eso, mi madre empezó a entrenarme para que pudiera defenderme en caso de que llegaran a atacarnos. Un día, mientras estaba siendo entrenado, ella me dijo que tenía algo especial, un Sacred Gear. Me ayudó a despertarlo para que pudiera usarlo en mi defensa. Pero, para nuestra mala suerte, mi mamá, ella y yo fuimos atacados por miembros de la antigua facción que la habían buscado durante años. Ella me envió aquí al inframundo para salvarme, ya que solo sería un estorbo, y se quedó a enfrentarlos. Me dijo que vendría por mí, pero, nunca lo hizo. Naruto apretó los dientes, su alma retumbando con el dolor y la ira de esos recuerdos, un dolor que nunca lograba disiparse. ¿Es por eso que decidiste unirte a mi nobleza? ¿Para conseguir poder y vengarte de los miembros de la antigua facción por lo que te hicieron? Sona hizo la pregunta que le inquietaba. Solo de aquellos más importantes que ordenaron la ejecución de mi madre, pero estoy seguro de que tendré que enfrentarme a muchos más para llegar hasta ellos. Tengo todo el derecho de buscar venganza, ¿no? Todo el hambre, el frío, el desprecio y el sufrimiento que soporté en las calles a causa de ellos durante estos años no se comparan con este vacío que siento por la pérdida de mis seres queridos. Yo era feliz. Tal vez no tenía lujos, pero sí tenía a las personas que me amaban, y ellos me lo arrebataron. Por eso, en parte, no me importa renunciar a mi libertad para lograrlo. Sé que, con ayuda, podré avanzar mucho más en mi fuerza que por mi cuenta. Además, sé que tú no me consideras un simple esclavo. Tú misma lo dijiste, que todo dependía de cómo se desarrollara nuestra relación, aunque bien podrías haberme mentido al decirlo. Dijo Naruto, provocando que Serafall se molestara por su insinuación. Oye, mi Sotan no mentiría con algo como eso. Lo sé, interrumpió, mirando a la Mahou. Estoy seguro de que ella no mentía cuando lo dijo, sobre todo porque Tsubaki, noté que ella sonrió genuinamente cuando mencionaste que la apreciabas como si fuera tu hermana. Esa sonrisa fue suficiente para darme cuenta de que no estabas mintiendo, al menos en esa parte, declaró el chico, observando a Sona con una expresión seria. Aún así, me resulta complicado confiar por completo en ustedes. ¿Eres consciente de que tus deseos representan una amenaza para el bienestar no solo de Sotan y Tsubaki-tan, sino también de las futuras piezas de Sotan? Preguntó Serafall, sin nada más que seriedad en su voz cuando hizo la pregunta, a pesar de que, de por sí, ser la hermana de un Mao era suficiente para ser el blanco de otras facciones.
No estoy tan cegado por mi odio como para arrastrar a personas que no tienen nada que ver con mis problemas. Si algún día llego a convertirme en un diablo de clase alta, seré reconocido como un diablo independiente y podré cumplir mis deseos sin poner en peligro a los demás, respondió el chico con firmeza. Sona le había explicado detalladamente sus funciones dentro de la nobleza, así como sus ventajas y desventajas. Según lo que le comentó, al ser promovido al estatus de clase alta, ya no tendría que seguir siendo su supervisora. Sin embargo, aún debía cumplir con su rol de caballero en los juegos de clasificación y obedecer sus órdenes. Él no veía ningún inconveniente en eso. Era un pequeño precio a pagar. Si te molesta la idea de tener a alguien con ambiciones como las mías, o piensas que soy un peligro, puedes reemplazarme fácilmente, intercambiando piezas con alguien más dispuesto a... No lo haré, no tengo ningún interés en deshacerme de ti. Eres una pieza invaluable, tal vez seas una molestia y más ahora, pero es innegable que tienes mucho valor. Yo necesito tu fuerza y ayuda para lograr mis metas, dijo Sona con serenidad. Si ella quería cumplir sus sueños, necesitaría poder, y el chico parecía prometedor. Pero quiero que me prometas que, si alguna vez tus compañeros de nobleza corren el riesgo de quedar atrapados en tu camino, protegerlos es lo único que pido, pidió Sona. Puede que ella no sea alguien que muestre su afecto por sus siervos como lo haría su rival Rías, pero eso no significa que no se preocupe por su seguridad. Está bien, es una promesa, si alguna vez uno de los miembros se ve amenazado por mis objetivos, puedes estar seguro de que los protegeré, dijo Naruto, extendiendo la mano a Sona para sellar el acuerdo. Así que es un trato. Yo te ayudo y tú me ayudas. Es un trato. Respondió Sona, estrechando la mano del chico mientras una sutil sonrisa se asomaba en su rostro. Todo esto no pasó desapercibido para Serafall y Tsubaki, quienes permanecieron en silencio, conscientes de que la decisión de si el chico debía quedarse con ellos recaía únicamente sobre Sona. Al fin y al cabo, ella era el rey, y como tal, tenía el poder de decidir el destino de su sirviente. Unas horas después. Esto es realmente irritante, murmuró Naruto, mientras intentaba aflojar una corbata negra que le oprimía el cuello. Su atuendo consistía en una camisa de manga larga azul, cuyos botones brillaban suavemente, ocultos bajo un elegante saco negro. Los pantalones y zapatos oscuros completaban la imagen, como si cada detalle estuviera pensado para transmitir la máxima formalidad. Deja de hacer eso, estropearás el nudo de la corbata, escuchó el chico de parte de Sona, quien se acercó a él y empezó a arreglar el nudo. ¿Por qué tenemos que usar estas vestimentas?, preguntó el chico, señalando a Serafall. Pero ella sigue usando esas ropas ridículas, añadió, refiriéndose a su atuendo de niña mágica. No solo Naruto llevaba ropa formal. Tanto Sona como Tsubaki lucían vestidos elegantes que daban la impresión de que se dirigían a un baile real o a la coronación de un rey. Eso fue muy grosero, replicó Serafall, visiblemente molesta. Mis ropas no son ridículas. Su voz, llena de indignación, resonó tras escuchar los comentarios del rubio sobre su atuendo de niña mágica. Tsubaki, con una mirada seria y decidida, respondió. Debemos estar presentables para recibir a Lady y Lord Citri, quienes regresan esta noche de una reunión importante. Sus ojos transmitían la clara advertencia de que debía comportarse, como le enseñaron, aunque no le agradara en absoluto. Ellos se encontraban al final de una alfombra azul, frente a la entrada del castillo Casa Citri, con 2 filas de sirvientes a ambos lados para dar la bienvenida a los líderes del clan. No pasó ni un segundo cuando un enorme círculo apareció en el inicio de la alfombra, del cual emergieron un hombre y una mujer. Al observar detenidamente la figura de la mujer, el chico no pudo evitar establecer una comparación entre ella y Sona, así como con Serafall. Aunque no eran idénticas, la mujer compartía rasgos similares, como el color de sus ojos y su cabello, tan característicos de sus hijas. Incluso llevaba lentes, lo que la hacía parecerse aún más a Sona, aunque con una apariencia más madura, su cabello largo y una presencia serena que evocaba la misma calma que la de ella. Mientras que la del hombre, su apariencia ciertamente destacaba. Usaba ropas formales parecidas a las de Naruto, salvo por la camisa, que era blanca en vez de azul. Era alto, su cabello de color grisáceo, sus ojos rojizos lo hacían destacar mucho, y su aspecto maduro y mirada intimidante ciertamente no lo ayudaban. ¡Oh, mierda! Fue lo único en lo que pudo pensar el chico al percibir la poderosa e imponente presencia del hombre, lo que lo hizo quedar paralizado mientras una sensación de frío recorría su piel.
No podía negar que Lord Sitri sí emanaba una aura que imponía respeto y, si lo deseaba, temor en las personas, aunque no estaba seguro de si lo hacía de manera intencionada. Bienvenidos, Lord y Lady Sitri. Los sirvientes les ofrecieron una cordial bienvenida, inclinándose en una respetuosa reverencia mientras los nobles avanzaban sobre la alfombra. Bienvenidos, padre, madre, dijo Serafalla, adoptando el comportamiento de una niña pequeña que no había visto a sus padres en mucho tiempo. No esperó a que ellos pudieran responderle y, sin pensarlo, se lanzó sobre su madre, abrazándola con fuerza. La mujer le devolvió el abrazo con una sonrisa. Luego, Serafalla se separó y fue hacia su padre, quien también le devolvió el abrazo. Después de un momento, la apartó suavemente para acariciar su cabeza, como si en verdad aún fuera una niña pequeña. No me esperaba eso, pero al menos no es un desalmado que no muestra afecto a sus hijos, pensó Naruto, mientras el sudor recorría su frente por lo que acababa de presenciar. Había imaginado que una persona con ese tipo de aura sería mucho más reservada, incapaz de mostrar apego ni siquiera a los más cercanos. Las apariencias, al fin y al cabo, suelen ser engañosas. Bienvenidos, padre, madre, dijo Sona, quien también les dio la bienvenida antes de hacerles una reverencia. Luego, Tsubaki siguió el gesto, y Naruto, que se había quedado absorto en ellos, fue obligado por Sona a hacerlo cuando empujó su mano sobre su cabeza. Gracias. Dijo Lady Sitri mientras abría los brazos, esperando a Sona, quien se acercó y también le dio un abrazo a sus padres. Veo que has hecho un nuevo amigo, comentó Lord Sitri, observando a Naruto con una mirada evaluadora. Interesante, sus reservas son al menos 5 veces mayores que las de Sona y Tsubaki juntas. Su mirada se detuvo un momento, notando algo más. Y veo que también posee un Sacred Gear, pensó el hombre, reconociendo instantáneamente el aura de un portador gracias a sus habilidades sensoriales. Es cierto, por favor, preséntate, pidió Sona. Su mirada, fría y penetrante, le transmitió a Naruto un mensaje claro. Debía comportarse con la debida formalidad frente a sus padres. Suspirando mentalmente, el chico se armó de valor y se presentó. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Soy el nuevo caballero de lentes, quiero decir, Sona. Un gusto conocerlos, Lord y Lady Sitri. El rubio se presentó nervioso, sudando a mares, pues temía haber metido la pata de manera monumental. Es un gusto también, Uzumaki-san. Yo soy Seras Sitri, la madre de Sona y Serafalla, se presentó Lady Sitri con una sonrisa y una aura maternal, antes de dejar que su esposo se presentara. Un gusto, chico. Soy Tobirama Sitri, se presentó también Lord Sitri. Fin del capítulo. Bueno, disfruten la historia antes de que le pongan infracciones o la eliminen de nuevo. Espero que lo hayan disfrutado, y si no, comenten qué mierda de historia. Eres débil, te falta mejorar. Adiós.